Entonces, iba a cambiar, igual les voy a mandar un mensaje, pero quería saber si están de acuerdo, el control que está la otra semana, que, bueno, cuando planifiqué el curso, ahora me doy cuenta que está muy encima de la prueba. Tampoco le he dado los textos porque me parecía que darle aparte los textos mientras tienen la primera PEP hoy día era quizá una sobrecarga demasiado grande. Así que les iba a proponer que ese control quede para el día 11 de enero. Y también eso les sirve como previa para poder estudiar para la PEP, que es el 18 de enero. Entonces, eso le iba a proponer y salvo que alguien no esté de acuerdo, cambiaríamos entonces esta fecha del control, que era la otra semana, que es semana aparte después de Año Nuevo, lo estaríamos modificando para la semana del 11 de enero. ¿Cierto? Y me parece que es más cómodo, a mí me da igual, yo el control lo tengo hecho, pero me parece que es más cómodo para ustedes y les permite, claro, contar con los textos 2 semanas antes y que puedan preparar adecuadamente la prueba. Así que eso, no sé si alguien quiere manifestarse respecto a eso, si tiene alguna opinión o no está de acuerdo o le parece bien, etc. Ahí voy al chat. Profesor, Dígame, Kristen. Y buenos días. dice que está de acuerdo. No, tengo una consulta con respecto a la PEP de ahora. Son 5 horas, ¿cierto? Son 3 horas. La clase pasada nos había dado 5 horas, o sea, en eso habíamos quedado. Ya, déjame verla para ver si la puedo cambiar, me imagino que todavía no la han hecho, para ver si puedo modificar el tiempo ahora. ¿Ya? Ya, profesor, gracias. Eran 5. Me acuerdo, sí, que quedamos de. No tengo problema, pero lo que sí habíamos quedado era en dejarla más tiempo arriba. De hecho, al final la dejé casi todo el día arriba. Es que dijo 5 horas porque una compañera le comentó su experiencia con el control, entonces quedamos en 5 horas. Ya. Ya, profesor, gracias. Dame un segundo, y de hecho lo voy a cambiar ahora, si no después. Déjame verlo ahora. Mira, Pep. Ya no hay intento hasta ahora. Dame un segundo. Ya, ahí está. Dame un segundo para cambiarlo. Estoy en eso. Lo corregía con 5 horas, que era entonces lo que habíamos conversado. Así a mí se me había pasado en el fondo. ¿No? Entonces, ahí hemos quedó corregido, ¿eh? Para Kristen, ¿ya? Para que tengamos... Ya, profesor. Gracias. Quedó con el tiempo que acordamos. Entonces dijimos que la política, cuando es excesiva, finalmente lo que producía era un perjuicio en la organización. Y que ese perjuicio, en el fondo, afectaba principalmente a aquellas personas que no se sienten cómodas con la política. Dijimos que la vida política no siempre es deseable por todas las personas. Hay personas que tienen una mayor inclinación a desarrollar acciones políticas y otras que no la tienen. Y cuando las personas en el fondo sienten que el desenlace o que los resultados que se obtienen de su trabajo son interpretables en términos de promociones, de mejoras de grado, de renuncia, de ascenso, etc., lo que termina ocurriendo es que esas personas tienden a retrotraerse, ¿cierto? Y ese temor, en el fondo, lo que les provoca es cierta inacción, cierto temor, e incluso puede manifestarse más allá en niveles de
ansiedad o estrés que finalmente gatillen que la persona abandone la organización. Entonces, si bien la política es algo que existe en todas las organizaciones y es inevitable que exista, no siempre eso va a ir acompañado de que se relacione con el desempeño. Es decir, cuando se sobrepasan ciertos niveles de vida política organizacional, lo más probable es que nosotros encontremos una correlación negativa con el desempeño. Y eso es como lo importante, ¿cierto? Uno debería tener como a raya la vida política. Es difícil, porque en todas las organizaciones, como les comentaba, existe esta vida, pero también dijimos, al final de la clase anterior, que habían factores individuales y organizacionales respecto al comportamiento político. En los factores individuales tenían mucho que ver con la personalidad que tiene cada individuo, y que hay individuos que son más proclives a realizar cierto comportamiento político de la organización, ya sea porque se ven llevados a hacerlo o porque tienen cierto interés en hacer vida política, se sienten cómodos haciéndola y la prefieren. Pero también dijimos, y esto es como lo importante, que había factores organizacionales que determinaban cuánta vida política se hacía en la organización. Y lo que se había encontrado en las investigaciones es que en aquella organización en que las reglas no son claras, se emprende, ¿cierto?, con mayor fuerza lo que nosotros denominamos como comportamiento político. Por lo tanto, la organización, a través de la creación o no de sus reglas, va determinando en cierta medida cómo se desarrolla el comportamiento que tienen los trabajadores. Fíjense que lo que les mencionaba de aquella persona que no les gusta la vida política y por lo tanto no les gusta participar en ella, es como la explicación más global que puede haber respecto a los factores organizacionales. Dijimos que esa persona que no le interesa hacer vida política y que más incluso le incomoda, puede percibir y puede molestarse en la medida que ve que algunas decisiones que se toman en la organización no están relacionadas estrictamente con el desempeño, sino que tienen que ver con otro tipo de factores. Entonces, cuando las personas empiezan a sentir que el desempeño, de alguna forma, como que no importa, o importan o priman otras cosas, es cuando podemos hablar de que existe comportamiento político muy alto dentro de una organización. Entonces, las personas no pueden atribuir, y esta es como la frase, por así decirlo, a su desempeño los resultados que ellos obtienen para sí. Entonces, ahí la organización tiene un rol clave, y ese rol clave no es otro que definir ciertas políticas, ciertos campos de acción, comunicar las ideas que tiene, comunicar los planes que está implementando, porque eso permitirá que las personas entiendan la naturaleza de las decisiones, y si eso está bien realizado, debería reducir el comportamiento político. ¿Por qué? Porque las reglas organizacionales o normas que se están dando al interior de la organización son lo suficientemente claras para las distintas personas y entienden los resultados que pueden obtener producto de sus acciones. Entonces, a mayores reglas claras, menor comportamiento político. Eso es lo que nos dice la investigación y es lo que se propone, ¿cierto? Que desde las áreas de gestión de personas o desde las áreas de desarrollo organizacional, la compañía se preocupe, ¿cierto?, de reducir el comportamiento político. Una pregunta, ¿existe política en las organizaciones públicas? Bueno, esa pregunta que está en la lámina, la respuesta es como más o menos intuitiva, ¿cierto? Lo primero que uno podría decir es que sí, dado que la administración pública tiene un componente político, ¿no? La administración pública no es como una organización privada y se diferencia no solo en lo que le enseñan ustedes cuando tienen su clase de derecho administrativo, en que el derecho privado se puede hacer todo aquello excepto lo prohibido, y en el derecho público solo lo que está escrito. No es solo esa la diferencia, no es solo desde el punto de vista legal, sino que el poder, por llamarlo de alguna manera, en las organizaciones públicas, nace de cierta forma del poder político, ¿cierto? Porque las principales autoridades de una cartera, de una repartición pública, en general, son actores políticos, ¿cierto? Son políticos de profesión.
Entonces ahí encontramos a los ministros, subsecretarios e incluso algunos directores de servicio público que no están adscritos al sistema de alta dirección pública. Por lo tanto, hay un componente ahí político que está ligado, pero político en términos de política de los partidos políticos, no de la política organizacional. Hay política, ¿cierto? Porque hay miembros de la política, pero no necesariamente eso se relaciona con la política organizacional. ¿Existe política? Sí. Vamos a decir que en primera instancia lo que hay en las organizaciones públicas es un componente político que no está relacionado directamente a la definición que hicimos de política organizacional, pero que en el fondo sí le impacta. Nosotros dijimos que una de las maneras que tenían las organizaciones de salvaguardar el comportamiento político era establecer normas claras. Y en la medida que haya mayor nivel como político, y ahora estoy hablando del término ya más de los partidos políticos, evidentemente algunas decisiones dentro de instituciones públicas no son de carácter técnico, sino son de carácter político, y tienen esa connotación, y no siempre los trabajadores van a poder interpretar el cómo se toman esas decisiones. Por lo tanto, en principio, lo primero que uno debería decir ante la pregunta de si existe política en las organizaciones públicas, es que sí, y esto se da principalmente porque las organizaciones públicas tienen un componente político fuerte. Fíjense que, abordando el punto de las políticas que tienen que desarrollar los servicios públicos, principalmente en materia de gestión de personas, fíjense que en la encuesta Barómetro, que creo que se la había mencionado cuando vimos la parte de las normas de gestión de personas que hay determinado en la Dirección Nacional de Servicio Civil, vimos que ellos tenían un instrumento que se llama Encuesta Barómetro de Gestión de las Personas, y en la cual caracterizaron, de cierta manera, algunos elementos o algunas formas de trabajo que existen en los servicios públicos. Y fíjense que es bien interesante, la encuesta, la última, es del 2017 y de ahí no se volvió a aplicar, pero la última encuesta nos señala que respecto a las políticas de gestión de personas, solo el 43% tiene una política de desarrollo de las personas. Un 14% tiene una política de gestión del cambio, un 25% tiene una política de gestión de desarrollo, y un 37% tiene una política de gestión del desempeño. O sea, en todos los casos y en todas las políticas que pregunta el Servicio Civil en su encuesta Barómetro, vamos a encontrar que los servicios públicos tienen menos del 50% cuentan con esas políticas. Por lo tanto, con eso podíamos complementar nuestra primera respuesta, ¿cierto? Que era que en los servicios públicos se hacía vida política, ya que hay un componente político fuerte, pero además uno podría establecer, en base a lo que está viendo acá en pantalla, que no todos los servicios públicos tienen absolutamente transparentado de una manera entendible para los trabajadores cómo se toman las decisiones, y particularmente aquellas medidas o acciones que refieren al personal. ¿Qué influye en que los servicios públicos tengan o no desarrolladas políticas de gestión de personas? Fíjense que uno de los factores influyentes es el tamaño. Nosotros vemos que entre los servicios grandes o aquellos que son muy grandes, hay un porcentaje similar que cuentan con política de gestión de personas. El problema es los servicios pequeños. Si se fijan, incluso los servicios que van de mediano muy grande, alcanzamos sobre el 50% de los servicios públicos que tienen desarrollada una política de gestión de personas, y lo que nos echa abajo, de cierta manera, el promedio en los servicios pequeños. Fíjense que la teoría de la política organizacional, una de las cosas que nos señala es que en las organizaciones más pequeñas debiera haber más vida política, porque como hay recursos que son más limitados, la lucha por esos recursos es mayor, ¿cierto? Por lo tanto, las personas, como saben que lo que puede distribuir como recompensa a la organización es muy limitado, emprenden acciones políticas para tratar de luchar, ¿cierto?, por esos beneficios que puede distribuir la organización. Por lo tanto, en las organizaciones pequeñas se hace más vida política. Eso es lo que dice la teoría.
Y fíjate que, paradójicamente, encontramos que los servicios públicos más pequeños, aparte de que uno podría suponer que existe esa misma lógica teórica, aparte, tienen un grado menor de desarrollo de política y gestión de personas. Por lo tanto, si las personas mantienen esta creencia, que mientras más pequeña es la torta, más hay que pelear por ella, y a eso le adicionamos que existe un bajo desarrollo de política y gestión de personas, podríamos encontrar quizás que en los servicios pequeños se hace una alta vida política. Fíjate que estos comentarios aparte, yo trabajé en un servicio pequeño, he trabajado en general en servicios grandes, de más de 1000 funcionarios, y te diría, mi percepción versus la realidad de lo que dice la teoría, es que claro, efectivamente se hace más vida política en las organizaciones pequeñas, y se hace más también porque los grupos se conocen más. Hay un factor, esto está fuera ya quizás de lo estrictamente teórico, pero lo que yo observé en el fondo es que, por ejemplo, ejemplo bien básico, la asociación de funcionarios es más fácil que tenga contacto y conozca a la mayor parte de las personas que componen la organización, que es un servicio público que es muy grande. Muchas veces los grandes tamaños también tienen como consecuencia cierta impersonalización de las personas que trabajan en la organización. Es más difícil conocerse, y si uno pudiera conocer a alguien, también hay menos tiempo para hacerlo, porque hay mucha gente por conocer, y si uno se dedicara, en el fondo tratar de conocer, probablemente destinaría gran parte de la jornada laboral a eso. Pero en los servicios pequeños, el número de personas con que te relaciones, fuera que el número de personas que trabajan en la organización es menor, es más bajo, por lo tanto la posibilidad de conocer a esas personas o de trabajar codo a codo con ellos, me parece que esa probabilidad es mayor. Pongo un simple ejemplo, yo trabajé en el Ministerio del Interior, y creo que esto se lo había contado, y fui jefe de finanzas. Fíjense que en el departamento de finanzas, por lo menos cuando yo estaba ahí, el equipo era de alrededor de cerca de 20 personas. Entonces, son 20 personas distintas con las que tú te tienes que relacionar. Pero también, dentro del Ministerio del Interior, hay una desconcentración de funciones, que son las gobernaciones provinciales y la intendencia. Y hay gobernaciones que son súper pequeñas, ¿cierto? Gobernaciones, y esto es para graficar el caso de por qué en las organizaciones pequeñas la gente se conoce más o tiene un contacto mayor. Entonces, ahí, el encargado del Departamento de Administración y Finanzas hacía de compra, hacía de finanzas, hacía de contabilidad, hacía tesorería, hacía gestión de personas. O sea, había una persona que hacía un montón de funciones que en el nivel central, por tamaño, la tenían que hacer muchas personas. En el nivel central, claro, en finanzas habían 20 personas, en gestión de personas habían 30, en compra habían otras 10, etc. Por lo tanto, la posibilidad que hay de conocerse entre todos es muy difícil. Pero en un servicio público más pequeño, como por ejemplo una gobernación provincial, lo que ocurre es que las personas no solo se conocen más, sino que están obligadas a trabajar juntas. Por lo tanto, el grado de conocimiento que tienen entre ellas es mayor. Y por lo tanto, cuando esos grupos también son más pequeños, la posibilidad de influir en la toma de decisiones yo creo que también es mayor, porque en los servicios públicos que son muy grandes, yo les decía un concepto que existe cierta impersonalización. No todas las personas pueden acceder a donde se toman las decisiones, o quizá, llamarlo de otra manera, a aquella autoridad, ¿cierto?, que es la legítima para refrendar las decisiones. Y fíjense que en un servicio público más pequeño, lo que uno podría encontrar es que probablemente esa línea de cómo se toman las decisiones, las personas también son capaces de verla. Y si son capaces de verla, es probable, ¿cierto?, que puedan ejercer alguna influencia. El concepto que sean capaces de verla quiere decir pueden entender cómo es el proceso mediante el cual se toma una decisión. O sea, pueden ver en general quiénes son las personas que la sugieren, quién es el que toma la decisión, porque está la autoridad, pero la autoridad en general es asesorada por alguien que más o menos le sugiere ciertos cursos de acción. Por lo tanto, si la persona es capaz de ver todo eso, probablemente va a entender
cómo puede influir en cómo se toman las decisiones dentro de la organización. Eso respecto al tamaño. Fíjate que también nosotros vimos anteriormente, cuando revisamos lo que eran las normas de gestión de personas de la Dirección Nacional del Servicio Civil, vimos que los departamentos de gestión de personas podían depender en distintos niveles jerárquicos. Podían depender de un segundo nivel jerárquico, que solo a modo de repaso, el segundo nivel jerárquico es aquel que es inmediato del primero, que esto es como bien obvio, pero esto quiere decir en el fondo que el segundo nivel jerárquico es aquel que depende del jefe superior de la institución. Y después va bajando, ¿cierto? Tenemos el tercer y cuarto nivel jerárquico. Y fíjense que respecto a si están formalizadas o no las políticas de gestión de personas, encontramos algo que es bien interesante. Cuando vimos las normas de gestión de personas, yo les mencioné que a mí me era más o menos indiferente, también en una apreciación personal, por cierto, el nivel jerárquico en el cual se encontraba el Departamento de Gestión de Personas. Porque para mí lo importante era que tuviera la capacidad de tomar decisiones y de acceder a la información que le es relevante para su gestión. Y eso va a ser indiferente si está en un segundo, tercero o cuarto nivel jerárquico. Pero lo que nos dice la encuesta realizada a los servicios públicos es que en realidad es indiferente si se encuentra en un segundo o un tercer nivel jerárquico. De hecho, en el tercer nivel jerárquico el porcentaje es levemente, pero es mayor respecto a aquellas unidades de gestión de personas que se encuentran en segundo nivel jerárquico. Pero donde sí notamos una baja es cuando se encuentran en cuarto nivel. Entonces uno podría suponer que cuando las unidades de gestión de personas están en cuarto nivel jerárquico, al parecer, efectivamente, perderían cierta relevancia, y esa pérdida, en el fondo, se traduciría en que, a lo mejor, no son capaces, ¿cierto?, de proponer políticas de gestión de personas que sean sancionadas por la autoridad. O sea, no tienen cierta recepción o no tienen cierta acogida por parte de la alta administración. Fíjate que otro punto interesante que nosotros veíamos era la formalización de políticas de gestión de personas y si el Departamento de Recursos Humanos participa o no en el comité directivo. Vimos que pasaban el 50% de los casos, ¿cierto? Más o menos. No estoy hablando de este gráfico, sino que el que vimos anteriormente. O sea que el jefe de gestión de personas participa levemente sobre el 50% en los comités directivos que mantienen las instituciones públicas. Y dijimos que los comités directivos no era otra cosa que una instancia formal, pero no legal, o sea, no está establecida en la ley, en la cual se reúnen los principales directivos de una institución o servicio público a hacer una reunión, ¿cierto? Una reunión de trabajo en la cual comparten contenido estratégico e información relevante que es de utilidad para el proceso de toma de decisiones. Por lo tanto, es algo, ¿cierto?, que es importante en la gestión institucional. Y vimos también, paradójicamente, que no todos los servicios públicos realizaban reuniones de comité directivo, lo cual nos llamó, ¿cierto?, la atención cuando lo analizamos en aquella ocasión. Pero fíjate que respecto a la formalización de políticas de gestión de personas, podemos señalar lo siguiente, que cuando el jefe de gestión de personas participa, eso tiene una correlación positiva con que existen políticas de gestión de personas formalizadas. Si lo vemos ahí en el gráfico, cuando siempre participa, en el 54% de los casos existen políticas de gestión de personas formalizadas. Probablemente también el acceso al comité directivo por parte del jefe de gestión de personas le permite en algún minuto también exponer respecto a la formalización de las políticas de gestión de personas, la importancia que tiene para la organización y también, es cierto, la demanda que hay del medio, particularmente la Dirección Nacional del Servicio Civil, que es la que supervigila, por decir de alguna manera, estas medidas. Entonces, esa exposición, ese acceso que tiene el jefe de gestión de personas, guarda relación positiva con que existan políticas. Y decíamos que eso tiene que ver con que probablemente el jefe de gestión de personas, ser parte del comité directivo, tiene la oportunidad, tiene la posibilidad de plantear, ¿cierto?, estas políticas de gestión de personas. Y vemos que está claramente relacionado
con ¿cierto? La formalización de las políticas. Porque los últimos dos cuadrantes, unos que no tienen la instancia y los otros que nunca participan, que en el fondo es lo mismo, ¿cierto? Pero donde participa medianamente, donde siempre participa, existe, ¿cierto? Mayor correlación con políticas de gestión de personas. Eso hasta aquí, lo que es poder y política. ¿Alguna pregunta? Bueno, pasamos a lo siguiente tópico, ¿cierto? Contenido del curso, que es el trabajo en equipo. En esta foto, lo que ustedes están viendo es una banda de jazz, que es un quinteto de Miles Davis, que creo que en la parte del liderazgo también se lo había mostrado, porque él, además de tener este quinteto, es considerado en cierta literatura como un superjefe. Y dijimos que los superjefes tenían la característica de que no solo eran líderes, sino que además eran capaces de formar otras personas que también en el futuro iban a marcar épocas, ¿cierto?, dentro del campo de acción en el cual se desenvuelven. Entonces, este quinteto tiene cierta particularidad, y esa particularidad también la tiene la música, ¿cierto? Me parece que la música quizá es una de las mejores maneras de ejemplificar lo que es el trabajo en equipo. Esta banda es de jazz, ¿cierto? Y de cierta manera marcó época respecto a la interpretación, ¿cierto?, que hizo del jazz, y se le reconoce particularmente y específicamente a Miles Davis como el padre del jazz moderno. Fíjese que el jazz tiene algunas características bien especiales. Una es que requiere cierto grado de coordinación, como también lo requiere quizás cualquier banda musical, una orquesta sinfónica, etc. El jazz, cuando se interpreta, tiene un momento en el cual cada músico hace un solo dentro de la canción. Es decir, existe la melodía base y uno de los músicos hace una interpretación que es propia de él, que naturalmente está ensayada, pero tiene cierto grado de improvisación en el momento. Entonces, lo que tiene que hacer la banda es escuchar atentamente a la persona que está realizando este solo musical, y el que está realizando el solo tiene que también saber engancharse con la melodía de base, porque mientras hace el solo, el resto de la banda mantiene, ¿cierto?, la melodía base de la canción. Entonces pasa que se va de la canción y después vuelve a ensamblarse en la canción. Y eso tiene o requiere, ¿cierto?, bueno, naturalmente mucho ensayo, mucha práctica, mucho conocimiento entre los músicos, y también un grado alto de coordinación. O sea, acá hay varias horas de trabajo. Y si uno lo analiza la música en general, o esta banda de jazz, lo que uno va a comprender es que si el valor que tiene la música cuando la interpretan de esa manera armoniosa y coordinada es radicalmente distinto a quizás cuando cada uno de estos músicos toca solo en su casa. Entonces, ¿cuál es el valor que tiene el trabajo en equipo? Por eso me gusta el ejemplo de la música, para ilustrarlo. Es que lo que suma el equipo es mayor a la suma de cada una de las individualidades. Esto quiere decir que estos 5 músicos no producen 5, producen algo más que 5. Porque si uno lo escuchara a cada uno particularmente, probablemente eso no sería tan atractivo como escuchar a la banda simultáneamente, ¿cierto? Lo que uno quiere es escuchar a la banda y no quiere, o no es que no quiere, pero no prefiere escucharlo individualmente a los músicos. Por lo tanto, esa producción armoniosa, coordinada, produce un valor que es superior a lo que cada uno hace. Y para que eso ocurra, tiene que existir cierta interdependencia entre las partes. O sea, para que exista el trabajo en equipo, que lo estamos ilustrando con esta banda musical, cada uno tiene que depender en alguna medida del otro, y eso, cuando hablamos de trabajo en equipo, tiene que ser una relación fuerte, ¿cierto?, definida. Entonces, acá nombramos que para coordinarse, los músicos en cada momento tenían que estar analizando
la interpretación que estaban ejecutando. Y particularmente vimos el caso cuando el músico se va en el solo, tienen que estar muy atentos a lo que está desarrollando el músico, como el músico muy atento a lo que está desarrollando la banda como base de la canción. Entonces, en el trabajo en equipo existe esa relación de interdependencia marcada. Y en general, nosotros escuchamos que existen equipos de trabajo y grupos de trabajo. Entonces, acá quizás vale la pena aclarar algunos conceptos referidos a los grupos. Vamos a tener con la definición de grupo. Fíjate que un grupo es un conjunto de individuos que comparten fines comunes, que representan distintos roles entre ellos y que interaccionan unos con otros con el objetivo de conseguir unos propósitos, ¿cierto? O sea, nosotros cuando observamos un grupo, no es solo gente, por así decirlo, que está en el paradero esperando el bus para llegar a casa, ¿cierto? Sino que tienen un fin común. O sea, colectivamente tienen un mismo fin. Y ese fin hace que cada una de estas personas tenga que asignarse un rol. Y para cumplir el objetivo, tienen que trabajar en conjunto, ¿cierto? Tienen que interactuar entre ellos. Y ese en el fondo es lo que nos dice Richard Stief en su definición de grupo. Entonces, si eso es un grupo, ¿cuál es la diferencia con un equipo de trabajo? Y eso es lo que vamos a ver en la segunda parte de la clase. Así que continuamos en 10 minutos. Hasta pronto. Esa es la idea, vamos a terminar el curso, veo que hay muy poca gente conectada hoy día, me imagino que es por la prueba. Vamos a explicar lo que es trabajo en equipo y llegamos hasta ahí, ¿cierto? Poníamos el ejemplo de cómo influye en el trabajo en equipo esta capacidad, ¿cierto?, que tienen de coordinarse los integrantes del miembro del equipo. Y vimos que el grupo, ¿cierto?, no necesariamente un grupo, la existencia de un grupo propiamente tal implica que haya trabajo en equipo. Nosotros escuchamos en el mundo laboral, en las organizaciones que frecuentemente, por ejemplo, el director de un servicio público dice, nosotros somos un gran equipo de trabajo. Y eso, desde el punto de vista de la teoría, es súper discutible, ¿cierto? Porque en realidad lo que uno más observa son grupos de trabajo que equipos de trabajo. Fíjese que en la definición de grupo uno podría suponer que existe la típica división funcional que existe en las organizaciones, ¿cierto? Por ejemplo, en la organización nosotros observamos que existe un organigrama, ¿cierto? Y ese organigrama, en el fondo, es como la organización ha resuelto dividir las distintas tareas en distintas unidades que desarrollan esa gestión. Entonces, claro, cuando uno divide las tareas como por funciones, como por recursos humanos, por finanzas, por marketing, por producción, etc., crea conjuntos de individuos, que es lo mismo que está en la definición, ¿cierto? Que comparten fines comunes, que representan distintos roles entre ellos y que interaccionan para lograr esos resultados. Fíjense que la diferencia con el equipo de trabajo es que todo equipo de trabajo sí es un grupo, ¿cierto? O sea, evidentemente un equipo de trabajo tiene propósito común, tiene interdependencia, etc. Pero se diferencian en los resultados que tienen versus los grupos. Y fíjense que esos resultados también están documentados en la literatura, de manera tal que los equipos de trabajo son capaces de alcanzar resultados superiores a los que tienen los grupos. Pese a los equipos de trabajo, ser un grupo también, ¿cierto? Pero lo que logran es este concepto de sinergia, que fue lo que desarrollamos con el quinteto de Miles Davis, que es que los resultados que obtienen son superiores a la suma de cada una de las partes, ¿cierto? Y eso en el fondo no es otra cosa que la definición clásica de sinergia, ¿cierto? Que es que el valor del todo es mayor a que si uno sumara cada una de las partes que lo componen individualmente. Adicionalmente, como en los equipos de trabajo existe un mayor nivel de interdependencia, lo que se observa, ¿cierto?, son mayores niveles de lealtad, mayores niveles de seguridad y mayores niveles de pertenencia. Y eso tiene una explicación. En la medida que mi trabajo más depende del otro o que más relación de interdependencia hay,
naturalmente, para que eso pueda existir, tiene que haber mayor lealtad, de seguridad, de confianza. Yo diría que eso se traduce en que las personas tienen que entregar cierta confianza a la otra persona que integra el equipo de trabajo. Y eso implica que esa persona confíe en que la otra persona no va a hacer mal uso de esa confianza, que en general uno de los problemas que existe dentro de los grupos de trabajo, que es que las personas no confían o no entregan confianza a su compañero de trabajo, producto de que creen que esa confianza puede ser mal empleada o para fines, ¿cierto?, en que la persona se beneficie a costa de esa confianza. Por lo tanto, si uno analizara lo que un equipo de trabajo versus un grupo de trabajo, va a decir que la principal diferencia está en los resultados, ¿cierto? Y principalmente en esto que mencionamos, que alcanzan resultados superiores y tienen la capacidad de generar sinergia. ¿Son los equipos de trabajo una respuesta a todos los problemas que tienen las organizaciones? No. No siempre todos los problemas tienen que ser abordados en equipo. Por ejemplo, trabajos que son rutinarios o tareas que no involucran mayor complejidad, en general lo que uno debiera resolver es que eso sea desarrollado por individuos. Y en aquellas tareas que tienen mayor complejidad, ahí se hace más necesario que existan los equipos de trabajo. Fíjense que lo que también recomienda la literatura es que los equipos de trabajo no estén más allá integrados de 10 o 12 personas. Eso, en general, es la recomendación para que los equipos de trabajo sean eficientes. Y eso va contra el sentido común, que cuando uno escucha al gerente de una compañía o al director de un servicio público, señalar que ellos son un gran equipo de trabajo, ¿cierto? No cuadra con esta idea de que en el fondo los equipos de trabajo deberían ser equipos pequeños a objeto de que puedan ser efectivos. Y en general, lo que ocurre, ¿cierto?, en el servicio público, y esto te lo digo fruto también de mi propia observación, es que uno ve más grupos de trabajo que equipos de trabajo, o sea, ve más esta clásica distribución funcional de labores que tienen que realizarse, más que un trabajo mancomunado, colectivo. Realizar trabajo en equipo es muy distinto a solo dividir las funciones. Tiene también que ver con reducir los niveles de jerarquía organizacional. Porque cuando yo trabajo en equipo, lo que tiene que ocurrir es que la capacidad de toma de decisiones y de análisis de problemas tiene que estar compartida entre los distintos miembros del equipo. Por lo tanto, lo que se va a ir transformando es también cómo la organización mira sus sistemas de autoridad y de jerarquía. A mayor trabajo en equipo se produce una reducción de los niveles de jerarquía en el fondo. Lo que apunta en el trabajo en equipo es que cada uno de cierta manera es un jefe y es capaz de proponer ciertas soluciones e implementarlas. Incluso algunos han ido más lejos y han cambiado, ¿cierto?, el concepto de jerarquía por un concepto que se llama redarquía, que tiene que ver en el fondo con cómo miramos el trabajo como una red de conexiones en la cual el trabajo se hace de una manera más horizontal que vertical. El trabajo en equipo, uno de sus precursores fue la empresa automotriz Volvo, que es una empresa sueca, que creó equipos de solución de problemas. Y que estos equipos de solución de problemas se dedicaban principalmente a dirimir ciertos conflictos que habían en el proceso de producción de los automóviles. Por lo tanto, lo que hacía un equipo de solución de problemas era analizar cuáles eran esas barreras que encontraban en la producción y a proponer algunas soluciones. Y eran equipos de trabajo que se armaban como ad hoc, no era un equipo de trabajo que existiera el departamento de solución de problemas, sino eran equipos que se armaban para la ocasión o según el problema en el cual la compañía se enfrentaba. Después este concepto evolucionó y llegamos a los equipos de trabajo autodirigidos. Y fíjate que el equipo de trabajo autodirigido, ¿cuál es la evolución que tienen? Bueno, los equipos de solución de problemas en realidad no solucionaban el problema, sino que identificaban el problema y recomendaban una manera de solucionar ese problema a la compañía.
en los equipos autodirigidos, los equipos tenían la capacidad no solo de identificar el problema, sino que también de solucionarlo. O sea, eran responsables desde la identificación del problema hasta la implementación de la solución que resuelve ese problema. Y los equipos autodirigidos, cuando se logran establecer de manera adecuada, tienen muy buenos resultados, o sea, logran en el fondo alcanzar este concepto de sinergia que fue el que revisamos. Entonces, los equipos autodirigidos tienen buena fama en la literatura, y fuera de eso, son equipos, ¿cierto?, en el cual se reduce la jerarquía organizacional, que era lo que hablamos, y son capaces, ¿cierto?, de quizás hacerse parte de un pedazo, por así decirlo, del proceso de producción y autogestionarlo. Hay equipos autodirigidos por línea de producto, por venta, por etapas de proceso de producción, etc. Pero en el fondo lo importante es que esos equipos autodirigidos son responsables del resultado de eso que dirigen, ¿cierto? Después encontramos los equipos multidisciplinarios, y los equipos multidisciplinarios son equipos que crean las organizaciones para abordar alguna tarea que quizás puede ser muy desafiante, y integran, ¿cierto?, a distintos miembros de la organización. Y esos distintos miembros de la organización pueden venir desde de departamentos, unidades distintas, hasta ser de profesiones diferentes, ¿cierto? En general, el equipo multidisciplinario se ocupa harto para abordar ciertas tareas que son muy desafiantes dentro de la organización. O sea, que no permiten quizás que el equipo sea autodirigido por el tamaño de la labor, pero en el cual sí se necesita distintas miradas respecto a cómo abordar una problemática. Por ejemplo, hay ciertas transformaciones en los equipos, en los servicios públicos, como por ejemplo la implementación de la tecnología o de la digitalización en los procesos de servicios internos o del registro civil, que probablemente involucra el desarrollo de equipos multidisciplinarios que analicen cómo se va a implementar. En un desafío de esa escala, quizás no pudiéramos implementar un equipo autodirigido. Oye, disculpen, hay ruido, porque están haciendo trabajo acá de arreglo del piso, por eso van a escuchar de fondo cierta bulla. Entonces, quizás una tarea de esa envergadura no requiere un equipo pequeño que pueda hacerse cargo de todo el proceso, pero sí requiere un equipo que pueda acompañar el proceso y entregar distintas opiniones respecto a cómo debe realizarse. Entonces, ahí hay un poco cuáles son las diferencias que uno puede establecer respecto al trabajo en equipo. Y finalmente, uno tiene los equipos virtuales, y esos equipos virtuales yo creo que van a ir al alza en el futuro. Yo creo que una de las cosas, dentro de lo poco positivo que dejó el coronavirus, va a ser el uso de las redes virtuales. Nosotros estamos realizando en este minuto esta clase por medio de una plataforma que antes de que existiera el coronavirus yo no la conocía. Y yo creo que a mucha gente le pasó que empezó a conocer los medios de comunicación virtuales a raíz o obligado de la pandemia. Fíjense que más adelante nosotros vamos a ver lo que son los cambios. Y dijimos en alguna clase que a las personas no nos gusta cambiar, que en general todos somos resistentes al cambio. Y uno de los principales motores del cambio es que nosotros o nos esté yendo mal en lo que hacemos o nos veamos obligados a cambiar. Bueno, en este caso, el coronavirus nos impuso cierta obligación de cambiar. Y esa obligación de cambiar nos permitió, a su vez, aprender el uso de nuevas tecnologías que nos permiten comunicarnos remotamente. Yo antes incluso tenía una mala opinión de lo que eran los medios de comunicación virtuales, sentía que se perdía mucho de la esencia de la comunicación, pero si uno ve cómo funcionan, lo que se va a dar cuenta es que la capacidad de estar conectado como al mismo tiempo, sin que haya desfase, realmente está muy bien logrado. Por lo tanto, las herramientas de trabajo virtuales, lo que uno podría esperar es que en el futuro crezcan. ¿Qué problema tienen cuando uno las lleva, estas herramientas virtuales, ¿cierto?, con el trabajo en equipo? Bueno, uno de los problemas que tienen es que generan poca pertenencia. Gran parte de lo que nos une como personas tiene que ver con cuando nos comunicamos, pero cuando nos comunicamos también hay una serie de gestos
de expresiones, ¿cierto? Desde faciales, corporales, etcétera, que a través de los medios virtuales no son percibidas de la misma manera que cuando se realizan presencialmente. Por lo tanto, la comunicación ahí pierde cierto, por llamarlo de alguna manera, encanto, y provoca que los factores de cohesión de los equipos de trabajo también se reduzcan. O sea, las personas no se sienten tan identificadas en un equipo de trabajo virtual como se sienten en un equipo de trabajo físico. Fíjense que en todo caso que el trabajo en equipo, hay una empresa que se llama Quantum, que desarrolla discos rígidos, discos duros, en el fondo para computadores. Y los discos duros tienen la particularidad de que el recambio tecnológico es muy rápido. Entonces la empresa aceleran todos sus procesos de producción a objeto de poder incorporar nueva tecnología dentro del desarrollo de discos duros, ¿cierto? De no quedarse atrás con respecto a cómo va el mercado. Y Quantum, que es uno de los principales fabricantes, instaló un laboratorio, uno en Estados Unidos, uno en Europa y otro en Asia, y que van realizando un trabajo de investigación en simultáneo. ¿Cómo lo hacen? Lo que necesita Quantum es que se trabaje las 24 horas del día. Entonces lo instaló de tal manera que, según el uso horario en donde se encuentra cada laboratorio, le permite que, por ejemplo, cierre el laboratorio de Estados Unidos, las personas se vayan a su casa, pero ya le llegó el trabajo a la persona que está haciendo ingresos, ¿cierto?, a su jornada laboral en Europa, y después esa persona se lo transmite a la de Asia. Fíjense que es un trabajo en equipo porque las personas van coordinando investigación por medios virtuales y logran con eso que la empresa pueda funcionar las 24 horas del día. Entonces vamos a ver probablemente un ascenso de medios virtuales. No sé si el trabajo en equipo, y esto es una opinión personal, pueda desarrollar, se tienda a privilegiar el trabajo en equipo virtual por sobre el presencial. Mi opinión es que todavía nosotros, como personas y como trabajadores, valoramos enormemente la connotación presencial del trabajo en equipo. Entendemos que el sentido de pertenencia, de cohesión, se da de mejor manera cuando nosotros estamos, ¿cierto?, en el mismo lugar donde funciona el equipo de trabajo. Fíjate que factores a considerar, bueno, el diseño del trabajo tiene que ver con que exista claridad respecto a los roles que desempeña cada una de las personas que desarrollan las labores. Y otra cosa, que ya la mencionamos, es que cuando uno quiere implementar trabajo en equipo, lo ideal es que considere tamaños reducidos de personas, ¿cierto? O sea, el máximo que se sugiere es que hayan 12 personas en un equipo de trabajo. Respecto a la composición del equipo de trabajo, bueno, en las personas vamos a encontrar distintas cosas. En general, lo que se sugiere en términos de capacidades son tres. Primero, que exista capacidad técnica, ¿cierto?, relacionada con la materia que se pretende abordar. Segundo, es que tienen que haber miembros de ese equipo de trabajo que puedan identificar problemas y proponer alternativas de solución. Y tercero, es que otros miembros del mismo equipo de trabajo tienen que tener la capacidad de aglutinar opiniones y poder sacar una síntesis. Es decir, personas, ¿cierto?, que son articuladoras de las distintas opiniones que tienen los miembros del equipo de trabajo. Eso de articular opiniones no tiene que ver con el liderazgo, sino que tiene que ver cómo encontrar puntos de consenso entre la divergencia que naturalmente tenemos las personas. Bueno, en la personalidad hay hartas cosas, esto está detallado en el libro. La personalidad en general, encontramos que las personas que tienen cierto nivel de extroversión o de empatía son preferibles a la hora de desarrollar trabajo en equipo. Bueno, el número lo mencionamos, los roles está implícito, ¿cierto?, de que cada persona tenga claridad respecto a lo que debe hacer dentro del equipo de trabajo. Y en la flexibilidad, en la capacidad de adaptarnos a los distintos requerimientos que existen. El mundo hoy día es cambiante, quizás no tanto en el ámbito público, donde los cambios generalmente vienen impulsados por factores exógenos que están relacionados con cambios legales, diría yo. En el mundo privado existe mayor velocidad de los cambios,
porque esos cambios vienen determinados por el entorno competitivo en el cual se desenvuelven las organizaciones. Por lo tanto, ese nivel de flexibilidad, cuando se menciona frecuente o recurrentemente en la literatura, tiene que ver con cómo las personas se adaptan a un entorno competitivo que es cambiante. Bueno, y en las preferencias, naturalmente, se prefiere a aquellas personas que prefieran trabajar en equipo versus aquellas que prefieren, ¿cierto?, trabajar individualmente. Hay perfiles de personas que les gusta desarrollar trabajo en equipo, como hay personas que les gusta hacer un trabajo más individual. El contexto en el cual se da el trabajo en equipo, bueno, lo importante es que el equipo cuente con los recursos que necesita para llevar a cabo su tarea. Y fíjense que de los recursos, que parece una definición como muy simple, yo diría que tiene cierto aspecto simbólico y que guarda relación principalmente con que el equipo de trabajo perciba que tiene los recursos, generalmente repercute en cómo ellos visualizan que la compañía los apoya, ¿cierto? O sea, contar con los recursos para hacer tu trabajo también tiene que ver con percibir que lo que tú haces para la organización es importante. Entonces, cuando un equipo de trabajo tiene que emprender una labor y no cuenta con los medios, o la organización, mejor dicho, no le proporciona los medios para desarrollarla, lo que puede entender ese equipo de trabajo es que lo que está haciendo no es importante. Entonces, el tema de los recursos, fíjense que tiene una connotación material, pero tiene una connotación a su vez simbólica. Bueno, hay equipos que tienen liderazgo y otros equipos que tienen a atender menos liderazgo, ¿cierto? En general los equipos que son autodirigidos, dentro de las categorías de equipo de trabajo que vimos, que era una de ellas, son quizás los que tienen un menor rango de liderazgo, donde menos se necesita el líder. De hecho, hay investigaciones que dicen que incluso el liderazgo, o cuando existe un jefe de los equipos de trabajo, a veces tiene una correlación negativa con el desempeño, ¿cierto?, de ese equipo de trabajo. Por lo tanto, hay un contexto de liderazgo, pero en general lo que se prefiere en los equipos de trabajo es que haya, no sé si no haya liderazgo, pero que no haya jerarquía, ¿cierto? O sea, que la jerarquía se reduzca. Bueno, un elemento indispensable del equipo de trabajo es que haya confianza. Y lo último es que los sistemas de evaluación y recompensa tienen que ir orientados, ¿cierto?, a premiar o reconocer el desempeño en equipo. O sea, no es compatible el trabajo en equipo con incentivos que son individuales. Y finalmente, respecto a los procesos de trabajo en equipo, hay uno de propósito. Todo equipo de trabajo tiene un propósito común. Y fíjense que lo importante en generar cuando uno forma equipos de trabajo es generar metas o objetivos específicos que sean alcanzables rápidamente por el equipo de trabajo. Esto también se recomienda para los procesos de inducción, cuando se incorpora una persona a la organización. Es decir, que rápidamente el equipo de trabajo plantearle una meta que sea alcanzable y rápida, y que eso, al equipo de trabajo al desarrollarlo, le permite aumentar su nivel de confianza. Fíjense que el nivel de confianza, cuando uno siente que va evolucionando y cumpliendo ciertos objetivos, repercute, ¿cierto?, en el desempeño futuro. O sea, el nivel de confianza que van teniendo las personas en la organización, lo que va permitiendo es que la contribución que puedan hacer mañana pueda ser mayor que la que hacen hoy. Por lo tanto, una manera de brindar esa confianza es establecer metas que sean alcanzables y rápidas, a objetos de que el equipo de trabajo pueda ir soltándose, ¿cierto?, y desempeñándose de mejor manera. Bueno, los equipos de trabajo eficaces, en general, esto es parte un poco de lo que vimos anteriormente, tienen bien definidos, ¿cierto?, los roles que tienen cada una de las personas que son parte del equipo de trabajo y quién puede tomar las decisiones. Saben cómo administrar el conflicto y tienen también ciertas normas para no permitir el ocio social. El ocio social es una definición que viene del comportamiento organizacional y que tiene relación con cómo las personas, cuando están en un equipo de trabajo, algunas personas tienden a hacer cierto ocio o a escudarse en el trabajo en equipo. Es decir, como por decirlo bien en chileno, es como, ¿para qué voy a trabajar de más si el resto ya lo está haciendo? ¿Cierto? Entonces, también los equipos de trabajo tienen tan definidas sus labores
que esta definición no permite en el fondo que exista este ocio social. Eso sería por hoy. ¿Alguna consulta? Profe, yo tengo una consulta. Lo que pasa es que entré un poquito más tarde a la clase y no sé si le preguntaron por las diapos de las clases, si las va a subir o no. No. Ya las subo, no sé, por lo menos hasta la primera PEP estaban, ¿cierto? Eso yo estoy seguro. Estaban hasta el 16 de noviembre cuando revisé. ¿Ya? A ver, déjame chequear los tiros en línea. Lo que hace es que no podía acceder al intranet tampoco. Ahora, a ver si funciona hoy día. Traté de hacerlo ayer. Lo estoy abriendo. Y está hasta... Claro, habría que actualizarla. Está hasta relaciones internas con los empleados. Les voy a subir esta, que es la que vimos hoy día, que es la que está más actualizada y que tiene incluso la clase que viene después, para que la tengan. Ya, profe, muchas gracias. De todas maneras, las clases están subidas hasta la última en la página de Universidad Virtual en Moodle. No sé si se lo revisaron. Sí, sí las vi, pero es que a veces me desconcentro un poco y prefiero verlas yo en el papel, por eso le preguntaba que las pego en el cuaderno. No, si también sirve revisar en papel. Bueno, ya, la actualizo ahora mismo y quedan ahí, ¿ya? Gracias, Fernanda. Ya, profe, Que muchas tengan buena gracias. semana. Hasta luego. Usted igual.